Quiero que podamos orar hoy. Vamos a cerrar nuestros ojos y quiero que podamos hoy invitar al Señor que pueda hablar a nuestras vidas. Cierra los ojos y ora conmigo. Gracias, Señor Jesús. Hoy te invitamos a este lugar y te pedimos que venga tu reino en medio de nosotros. Hoy te invitamos a gobernar nuestra vida, a gobernar nuestra familia, esta ciudad, Señor, esta nación. Permítenos como iglesia poder ver tu reino, Padre, y caminar hacia Él. Permítenos experimentar, Señor, el poder de tu Espíritu en medio de nosotros que nos transforma y que nos permite también, Señor, ser agente de transformación para la tierra, Padre, para cumplir lo que está en tus sueños, en tu corazón y en tus propósitos. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sabes, hoy quiero cerrar una serie de mensajes que tuvimos este último mes que llamamos los Salmos de Jesús, y que lo que hicimos fue poder leer algunos salmos y poderlos explicar en cómo la iglesia interpretó estos salmos a la luz del Jesús resucitado, a la luz del Mesías, ¿verdad? La primera semana hablamos acerca de un salmo en el cual sale este cántico que el pueblo de Dios empezó a cantar cuando Jesús entró a Jerusalén, que le decían Hosana, Hosana, y que era el clamor de decirle: Señor, sálvanos ahora, necesitamos que nos salves. Viernes Santo, ¿quién estuvo en Viernes Santo por acá? En Viernes Santo leíamos este salmo en el cual habla de cómo este Mesías sufriría y llevaría en ese sufrimiento nuestro dolor, nuestra carga, moriría por nosotros. El domingo pasado hablamos de los salmos que expresaban la resurrección de este Señor, la resurrección de Mesías, y cómo su resurrección implicaba que Jesús era Mesías y Señor. Y hoy quiero cerrar justamente con un salmo que habla de cómo se ve ese reinado de ese Mesías en el cual creemos. Pero ¿cuántos creen que Jesús está reinando? Entonces hoy vamos a hablar un poco a través de este salmo cómo se ve este reinado del Mesías, cómo Él reina y sobre todo cómo podemos participar de este reino de Dios. Así que quiero que me acompañes hoy al Salmo número 72. Vamos a leer el Salmo 72. Y mira, explicándote un poquito el contexto de este salmo. Este salmo se considera como una oración que se hizo a favor del rey Salomón. Era un canto como una oración para el gobernante de Israel. Y se oraba para que este gobernante pudiera hacerlo con justicia, con rectitud. Pero poco a poco también este salmo fue cambiando a entenderse que más allá de un rey que existió en el tiempo de Israel, este salmo se cumple perfectamente en el reinado de Cristo Jesús, nuestro Mesías, nuestro Señor. Entonces aquello que estamos hablando aquí es cómo Dios reina, cómo Jesús reina, cuál es el carácter de este rey Mesías que proclamamos que se llama Jesús. Así que quiero que puedas leerlo conmigo y podamos pensar en este reino, cómo es este Dios, cómo reina Jesús. Dice aquí: oh Dios, concede al rey tu amor por la justicia y da rectitud al hijo del rey. Ayúdale a juzgar correctamente a tu pueblo, que los pobres siempre reciban un trato imparcial, que las montañas den prosperidad a todos y que las colinas sean fructíferas. Ayúdalos a defender al pobre, a rescatar a los hijos de los necesitados y a aplastar a sus opresores. Que te teman mientras el sol brille y mientras la luna permanezca en el cielo, sí, para siempre. Que el gobierno del rey tenga la frescura de las lluvias de primavera sobre la hierba recién cortada y de los aguaceros que riegan la tierra. Que florezcan todos los justos durante su reinado y que haya prosperidad abundante hasta que la luna deje de existir. Que reine de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los extremos de la tierra. Los nómadas del desierto se inclinarán ante él, sus enemigos caerán a sus pies sobre el polvo. Los reyes occidentales de Tarsis y de otras tierras distantes le llevarán tributo. Los reyes orientales de Sabá y de Seba le llevarán regalos. Todos los reyes se inclinarán ante él y todas las naciones les servirán. Dice el 12: rescatará a los pobres cuando él clamen. Ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defienda. Él siente compasión por los débiles y los necesitados y los rescatará. Los redimirá de la opresión y la violencia, porque sus vidas les son preciosas. Viva el rey, que se le entregue el oro de Sabá, que la gente siempre ore por él y lo bendiga todo el día, que haya grano en abundancia por toda la tierra, que brote aún en la cima de las colinas, que los árboles frutales florezcan como los del Líbano y los habitantes crezcan como la hierba en el campo,
Que el nombre del Rey permanezca para siempre y que se perpetúe mientras el sol brille. Que todas las naciones sean bendecidas por medio de él y lo elogien. Alaben al Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace semejantes maravillas. Alaben su glorioso nombre por siempre, que toda la tierra se llene de su gloria. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos quieren esa clase de rey en medio de nosotros? ¿Sabes? Yo recordaba que hace poquito, bueno, todos tenemos, creo que muy en nuestra mente, que hubieron elecciones internas, que le llaman aquí en Honduras, ¿verdad? Yo no voto por no ser hondureño, no tengo el derecho a votar, pero realmente aquí en Honduras y pues en todo el mundo, incluso no solo en América Latina, ¿verdad? Aún en los países que creemos más desarrollados y todo, los tiempos de elecciones son tiempos de tensión, de conmoción nacional, porque es como que la esperanza del pueblo se siente como que está en juego en esa elección, ¿verdad? Como que si tal persona resulta el electo, hay esperanza, y como que si hay un resultado que no es el que consideramos, es como que se pierde la esperanza de lo que puede suceder, se pierde la esperanza de la justicia, se pierde la esperanza de la sanidad económica, y entonces es como que tenemos, esta visión de que la esperanza de nosotros está muy ligada a los gobernantes que tenemos. Ahora, y claramente yo sé que los líderes juegan un rol demasiado importante en los resultados que vemos en todo sentido. O sea, de hecho, incluso en un equipo de fútbol, cuando el equipo pierde, siempre al que corren es al director técnico. ¿Por qué? Porque el líder debería tener resultados que puedan llevar a ese pueblo, a ese equipo, a poder ver cosas mejores. Entonces, no estoy diciendo que los líderes que gobiernan una nación no afectan la nación, claro que sí. Aún en la historia de Israel vemos que hubieron reyes buenos que trajeron bendición a la nación y reyes malos que trajeron muchas consecuencias negativas a ella. Pero como iglesia, como el pueblo de Dios, a través de la Biblia, siempre hemos creído que nuestra esperanza no está por qué persona humana está gobernando, sino que nosotros podemos creer que por encima de todo gobierno humano, Dios está reinando, Jesús está gobernando y en Él está nuestra esperanza. ¿Cuántos lo creen? Ahora, ¿alguna vez te has imaginado cómo sería el mundo si Jesús fuera presidente? Si Jesús gobernara la economía, si Jesús gobernara la justicia. Este Salmo 72 que acabamos de leer es justamente esto, querernos mostrar un vistazo de cómo se ve el gobierno de este Dios, cómo se ve el gobierno de Jesús en la tierra, Él trayendo sanidad, Él trayendo libertad, Él trayendo restauración económica, restauración social, reconciliación, justicia, y esa es la forma en la que el reino de Dios se ve. Pero aquí sucede algo muy interesante, que es lo que quiero llevar a este punto. Nosotros como cristianos, nuestra esperanza no está que en un futuro Dios va a reinar. Nuestra esperanza y nuestra fe es que Dios ya está reinando hoy. ¿Cuántos lo creen? O sea, yo no creo solamente que Jesús va a reinar en un futuro, yo creo que Jesús ya está reinando hoy. O sea, Jesús no solamente reinará cuando vuelva a la tierra, Jesús ya es rey y Jesús ya está gobernando hoy la tierra. Ahora, eso es nuestra fe. Pero, ¿y entonces por qué? Si creemos que Jesús ya está gobernando hoy la tierra, ¿por qué seguimos viendo tanta injusticia, tanta pobreza, tanta corrupción? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Y que de hecho eso es un poco la pregunta que quiero poder plantear y resolver el día de hoy. O sea, ¿por qué si Jesús ya está reinando seguimos viendo tanta injusticia, tanto dolor? Entonces, para poder hablar esto, hoy lo que quiero hacer es compartir contigo 3 principios acerca del reino del Señor, acerca del reino de los cielos y también cómo tú puedes ser parte de este reino. Es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, Jesús está reinando. ¿Cuántos lo creen? Y ese fue el cierre del domingo pasado. La resurrección significa que los últimos días comenzaron y esos son los días en los que Él ya está reinando. Su reino está aquí. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿pero por qué no se ve este reino? Entonces vamos a ver hoy 3 puntos sobre cómo funciona el reino de Dios y cómo tú puedes ser parte. El primero de ellos que quiero compartir contigo es que el reino de los cielos está aquí, pero aún no. Digo conmigo, el reino de los cielos está aquí, pero aún no. Sé que esto suena medio extraño, ¿verdad? Como que ni sí ni no, sino todo lo contrario, como que estoy cantinfleando y entra lenguas y todo. Pero no, lo que estoy diciendo es
que nosotros como iglesia, lo que la Escritura nos habla es que el reino de los cielos ya comenzó. En Cristo Jesús, en su muerte y resurrección, el reino de los cielos se inauguró, ya fue iniciado en la tierra, pero todavía no estamos viendo la plenitud de todo el reino. Estamos en un inicio y el reino de Dios está creciendo hasta con su consumación final en la segunda venida de nuestro Mesías. N.T. Wright, el escritor, escribe y dice: la resurrección de Jesús es el comienzo del nuevo proyecto de Dios, colonizar la tierra con la vida del cielo. Es decir, en la muerte de Jesús, en su resurrección, el reino de los cielos fue inaugurado y se está extendiendo sobre la tierra, pero todavía no está plenamente el reino de Dios en medio de nosotros. Es decir, ya inició, pero no está completo, por así decirlo. Eso implica que aunque el reino de Dios ya está aquí, todavía en este tiempo seguiremos viendo gente que no es sanada, seguiremos viendo gente que no logra salir de la injusticia, seguiremos viendo pobreza, opresión, corrupción. Pero eso no tiene que desanimarnos, porque aunque todavía seguiremos viendo esto, el creer que el reino de los cielos ya inició, significa que aunque vamos a ver todavía mucha parte de esta injusticia, sí hay un llamado también a creer que ya el reino está obrando para traer libertad de esta injusticia, y que podemos ver todavía aún más de lo que de lo que hemos visto en el presente y en nuestra vida anterior. O sea, podemos ver todavía aún más de lo que hoy en el presente estamos viendo de justicia, de sanidad y del reino de Dios. ¿Cuántos creen que hay más de Dios que Él quiere hacer en la tierra? Entonces el reino de Dios ya está, pero no está completo, está creciendo. Y eso implica que entonces todavía vemos mucha injusticia, mucha opresión, pero podemos caminar hacia algo mejor, hacia este reino. Ahora mira, y esto para mí es muy importante, porque desde la semana pasada, algo que quería compartir era un poco cambiar nuestra perspectiva de cuál es el destino, la esperanza o la misión de la iglesia. Porque a veces tenemos como esta tendencia a pensar que nuestra esperanza es que cuando nos muramos, ¿es moramos o muramos? Tenemos la esperanza de que cuando muramos, le voy a decir ahorita, nos vamos a ir al cielo y ahí todo va a ser mejor. Y la tierra pobrecita que se pudra ahí va. Yo ya estoy en el cielo disfrutando y todo. Pero realmente ese jamás ha sido el pensamiento de la iglesia, el pensamiento que está en la escritura. La esperanza del cristiano nunca ha sido irse al cielo, sino que su esperanza es que Dios venga y el reino de los cielos invada completamente la tierra, para que lo que hoy ya comenzó, que está en pequeño, que está creciendo, se consume completamente y veamos ese gobierno del Dios justo en la tierra. Rápidamente quiero que leas conmigo Apocalipsis 21, del 1 al 7, que nos planta justo como esta visión de hacia dónde vamos, cuál es el destino de la esperanza cristiana. Dice aquí, y escribe el autor: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que dice que descendía desde el cielo, desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, y Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Voy a seguir leyendo, pero mira, quiero que veas el énfasis. El énfasis de la visión no es los cristianos yéndose hacia el cielo para vivir con Dios, sino es Dios descendiendo para vivir entre su pueblo. Dice, una fuerte voz, voy a volver a leer el verso 3. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Él, este rey Mesías, le secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Esto me dijo: escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. Y también dijo: todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida.
Los que salgan vencedores heredarán todas estas bendiciones y yo seré su Dios y ellos mismos serán mis hijos. Entonces mira, tengo algunos dibujitos para poder explicar mejor varios de los conceptos que quiero compartir hoy. Yo te decía, hoy el reino de los cielos ya inició. Hagamos el primer dibujito. Entonces nosotros estamos prácticamente viviendo esta realidad. El cielo, que es el dominio de Dios, el gobierno de Dios, el reino de los cielos y la tierra, están intersectados, pero no están plenamente unidos. Y nuestro destino no es salir de la tierra para ir al cielo, sino nuestro destino es, nuestra esperanza es que este reino de los cielos se integre y se empiece a unir perfectamente en la tierra para que Dios venga en medio de nosotros, habite y gobierne la tierra con su justicia aquí y para siempre. Ese es hacia dónde vamos. Entonces el Salmo 72 que acabamos de leer no solamente es una oración para Salomón, sino que es justamente esta visión profética de cómo va a ser aquel día en el que el Mesías reine sobre toda la tierra con perfección, con justicia, con equidad. Cómo va a ser ese gobierno santo cuando se extienda plenamente por toda la tierra. Y el Espíritu Santo hoy a nosotros lo que está haciendo es empujarnos a que cada vez más podamos ver más de ese reino de los cielos presente aquí en la tierra. El reino ya comenzó, iglesia, y nos está impulsando el Espíritu a hacer que se extienda más, que crezca y que sea cada vez más visible y más real en medio de nosotros. Amén. Número 2, quiero compartirte el principio número 2. El reino de los cielos se revela a través de su iglesia que vive entre el cielo y la tierra. Nuevamente, el reino de los cielos se revela a través de su iglesia que vive entre el cielo y la tierra. Y quiero explicar este principio. Dios está buscando poner el mundo en orden. Y esto es sumamente importante. Dios no está buscando solamente que las personas cuando mueran tengan una eternidad con Él. Dios está buscando que el mundo que vemos hoy entre en el orden de Dios, entre en el gobierno justo de Dios. Y Él ha mostrado e iniciado este proyecto transformador justamente en la muerte y la resurrección de Jesús. Y eso es el evangelio que debemos predicar. Nuestro evangelio no solamente debe ser que la esperanza es muérete y cuando te mueras te vas a ir con Dios. No, el evangelio del reino es que Dios está buscando poner en orden el mundo y que inició su proyecto transformador a través de la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Y yo creo que esa es una muy buena noticia para nosotros. Todo lo que hoy está corrupto, injusto, desordenado, Dios lo está ordenando. Dios está trayendo orden, justicia y lo está haciendo a través de su iglesia. Por lo tanto, ser parte de la iglesia no es ser parte de un club social. Ser parte de la iglesia es aceptar una vocación. Cuando tú decides ser parte de la iglesia, no solamente te estás uniendo a una comunidad de amigos, estás aceptando una vocación de que es que Dios está ordenando el mundo y si tú quieres ser parte de la iglesia, tienes que aceptar la vocación de que ahora tú eres parte de ese medio a través del cual Dios está ordenando al mundo. Podemos decirlo que la iglesia existe justamente para una misión, para anunciar al mundo que Jesús es Señor y como Señor y Mesías, Él está ordenando todas las cosas. En otras palabras, aquellos que pertenecen a Jesús son llamados aquí y ahora por el poder del Espíritu Santo a ser agente de transformación que ponen el mundo en orden. Esa es tu vocación. En todo lugar en el que tú estés, si tú eres parte de la iglesia, debes entender que tu llamado es trabajar para este orden de justicia de Dios. La iglesia, te decía hace un momento, la iglesia está viviendo en esta intersección. Vive entre la vieja creación que se resiste a ser transformada y la nueva creación de lo que Dios está haciendo. La iglesia vive entre el cielo y la tierra. La iglesia vive entre lo que Jesús ya hizo y lo que está por hacer. Y nosotros estamos viviendo justo como en ese intermedio temporal, en esa intersección. Y estamos caminando hacia aquello que podemos reconocer que es lo que Dios quiere hacer. Déjame explicarlo un poquito. Aquí en el segundo dibujo que tengo, yo te decía hace un momento, el reino de los cielos ya inició. Hay una intersección entre el cielo y la tierra.
y la iglesia es justamente el pueblo de Dios que vive en esta intersección. Vivimos entre el reino de los cielos y el reino de la tierra. Vivimos entre lo que Jesús ya hizo y lo que está por hacer. Vivimos en este intermedio de lo que ya fue y lo que está por ser. Ahora, quiero explicarlo mejor. En el mundo hay dos clases de personas. Los que necesitan ver el final de la película antes, leer el resumen para poder después ver la película, y los que prefieren que no les arruinen la película y quieren ver todas las escenas hasta llegar al final. ¿Qué tipo de personas son ustedes? Levanten su mano todos los que prefieren leer el resumen de la película y después verla. Ahí hay varios, ¿verdad? Señor, repréndelos y dales paciencia. Miren, en casa yo soy que necesito ver una película 100%, cada escena de inicio a fin para tratar de entender la película. A Cindy le gusta más ver el resumen de la película en YouTube de tal vez 10 minutos, ya sabe cómo va a terminar y después va viendo lo que le interesa, si no le adelanta un poquito, se salta de escena y ahí va, porque ya sabe cómo va a terminar. Algunos son así también, ¿verdad? ¿Por qué te digo todo esto? O sea, te digo todo esto porque esto que suena complejo de que la iglesia vive entre la vieja creación, la nueva creación, entre el cielo y la tierra, entre lo que ya fue y lo que no es prácticamente lo que nosotros como iglesia tenemos el privilegio de que la palabra de Dios ya nos muestra cómo va a ser el final de la historia. Conocemos el final y por lo tanto todo lo que vemos en la vida lo podemos interpretar entendiendo ya hacia qué dirección está yendo. Nosotros sabemos que en el final Dios va a gobernar plenamente con justicia sobre toda la tierra y podemos reinterpretar cada acción, cada evento con una dirección hacia ese final glorioso en el Señor. Pero al mismo tiempo, como iglesia que estamos hoy en este presente y podemos ver hacia ese futuro, el Señor nos llama a que con nuestra imaginación divina dada por el Espíritu Santo podamos pensar, ok, el reino de los cielos en su plenitud va a ser de esta manera. ¿Qué acciones concretas puedo hacer yo hoy desde donde estoy para que mi entorno sea más semejante a este reino de Dios? Para que haya más justicia, para que haya más de esta gracia soberana de Dios en medio de mi entorno. ¿Qué puedo hacer yo para que este reino de los cielos crezca en donde yo estoy? Ese debería ser el pensamiento de cómo la iglesia está reaccionando a las situaciones que vemos hoy en el mundo. En otras palabras, iglesia, nosotros no estamos llamados para escapar de este mundo cruel, injusto, feo. No estamos llamados a escapar, estamos llamados a traer la justicia de Dios a este mundo. El siguiente dibujito quiero explicarlo un poquito. Muchas veces entendemos que nuestra misión como iglesia es esto, y esta no es la misión de la iglesia. La iglesia no es como búnker de que todos los que tengan miedo de todo lo malo del mundo vengan, aquí están protegidos y después nos iremos al cielo para escapar de este mundo cruel y despiadado. Eso no es. La iglesia no está buscando salir de la tierra para irse al cielo. La vocación de la iglesia es que la intersección del cielo y la tierra que ya comenzó jalar este reino para que crezca, para que se establezca más, para que se desarrolle más la justicia de Dios en donde estamos. Esa es la iglesia, esa es nuestra misión. De hecho, ¿por qué creen que cuando le preguntan a Jesús, Jesús, enséñanos a orar? Jesús no oró así. Jesús nos dijo, Señor, llévanos al cielo. Él no oró así, ¿verdad? Jesús oró, Señor, que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como es en el cielo. Nuestra oración no es, Señor, sácame de este mundo cruel y despiadado, Señor, porque todos son bien malos aquí y yo soy una inocente palomita, Padre. Soy más ángel que humano, llévame contigo, Señor. Esa no es la oración del cristiano. La oración del cristiano es, claro que hay injusticia, pero oramos que el reino de los cielos venga. Ven, Señor Jesús, que venga tu reino aquí a la tierra y podamos ver ese gobierno justo, perfecto del Señor en medio de nosotros. Entonces, como iglesia estamos en esa posición.
visionamos este reino mesiánico perfecto y empezamos a ver con acciones concretas, con oración, cómo lo estamos llamando a venir a la tierra, a nuestra realidad presente. Por ejemplo, si nosotros leemos el Salmo 72 que estamos leyendo, versos 12 al 14, nos dice ahí: el Mesías rescatará a los oprimidos cuando Él clamen. Ayudará a los oprimidos que no tienen quien los defienda. Él siente compasión por los débiles y los necesitados y los rescatará. Los redimirá de la opresión y la violencia, porque sus vidas les son preciosas. Este verso, esto debería levantar por un momento nuestra imaginación, no una imaginación fantasiosa, sino una imaginación inspirada por el Espíritu, de ver cómo es ese reino que Dios nos está llevando en el tiempo, y pensar, ¿cómo puedo yo hoy, desde donde estoy, empezar a trabajar para que aquellos oprimidos, los pobres, los necesitados, los que han sufrido violencia, los que han sufrido injusticia, puedan recibir esa gracia sanadora de Dios, puedan recibir ese toque misericordioso de Dios, de este Rey Mesías que está ordenando todo el mundo con su justicia? Cada quien, Dios le ha dado tal vez diferentes esferas de influencia, recursos, diferentes personas cerca de ellos, y uno debería estar todo el tiempo tratando de discernir: Señor, ¿cómo tú me estás llamando hoy a buscar que tu reino crezca en este lugar? ¿Qué acciones concretas puedo hacer para que la tierra se vea más parecida a este gobierno justo y perfecto tuyo en los cielos? De hecho, mira, históricamente la iglesia ha sido la que ha provocado los mayores cambios humanitarios y la mayor transformación global en el mundo. En la historia de la humanidad ha sido la iglesia la que más ha fundado hospitales, la que más ha fundado centros de refugio, la que más ha vinculado la ayuda humanitaria e incluso la educación. O sea, incluso en Estados Unidos las primeras 110 universidades, más del 90% fueron fundados por cristianos. Y todas esas universidades que hoy reconocemos como grandes, Harvard, Yale, Princeton, todo eso fueron fundadas por cristianos que en su corazón sentían que parte de cómo el reino de Dios se iba a manifestar era traer justicia a través de la educación que las personas necesitaban. Y todos estos proyectos fueron surgiendo de gente que visionó un reino hacia el cual vamos y que por ayuda del Espíritu pensaron cómo en su realidad presente y concreta podían empezar a ver más de este reino. Y Dios los inspiró a levantar proyectos que trajeran su justicia, su gobierno en medio de donde ellos estaban. Y eso es lo que Dios nos llama como iglesia. Vemos hacia dónde va el reino y empezamos a trabajar en el presente con nuestros recursos, con nuestra influencia, con lo que tengamos, consideramos que sea mucho o poco, para que el reino de los cielos crezca. Aún Jesús decía: aquel que le da un vaso de agua a un necesitado me lo dio a mí y tendrá su recompensa. Aún aquel que le dio abrigo al que no tenía, lo hizo por el reino y recibirá su recompensa. En lo que tengamos posibilidad, estamos viendo cómo este reino de Dios crece, ya sea que creamos que tenemos mucha influencia, mucho poder, muchos recursos, o creamos que no tenemos nada. Y de hecho, justo por ahí va el tercer punto. El tercer punto que te quiero compartir es que el reino de los cielos crece desde lo débil y lo marginado. Quiero que repitan esto conmigo. El reino de los cielos crece desde lo débil y lo marginado. Y mira, y quiero explicar esto porque para mí este es uno de los principios más revolucionarios que Jesús enseñó acerca de su reino. Nosotros como humanos tenemos la tendencia, y es bíblicamente una visión errada, de que para que los cambios grandes sucedan tienen que venir desde los poderosos. Es decir, creemos que para que grandes cambios sucedan, por ejemplo, en la nación, tiene que venir desde el gobierno o desde los empresarios o desde la gente de mucha influencia para que algo pueda suceder. Esa es la tendencia humana que tenemos. Creemos que los cambios grandes vienen desde arriba, desde el poder, desde los poderosos, para que cosas puedan suceder. Ahora, y mira, cuando la iglesia creció y tuvo recursos, sí, ellos pudieron abrir universidades, hospitales y todo, pero así no fue como el reino comenzó. Y es más, Jesús no comenzó su reino con los gobernantes romanos,
no comenzó su reino con los fariseos, con los escribas, con la gente que tenía poder e influencia. Jesús enseñó y mostró que la forma en la cual Él iba a iniciar su reino y este poder transformador de Dios de las naciones iba a ser con la gente más pobre y marginada de Israel. Él sabía que el reino de Dios es tan poderoso que no necesitaba del poder del mundo, sino que en la gente más pobre, a esa fue la que Jesús vino en primer lugar y a través de la cual inauguró su reino. Por eso te decía, todos creíamos naturalmente que para que grandes cambios sucedan, deberíamos buscar cambios en el gobierno, deberíamos buscar cambios en los grandes empresarios, pero Jesús mostró que su reino puede empezar con la comunidad más marginada que para el mundo pudiera parecer insignificante, sin ningún poder transformador, y a partir de ahí cambiar y trastornar las naciones. Muchas veces Jesús tenía parábolas y decía cosas como: el reino de los cielos es como un poco de levadura que aunque sea un poquitito, cuando toca la masa la fermenta toda. El reino de los cielos es como una semilla de mostaza que siendo muy pequeña, cuando es plantada, esto crece como un árbol que puede incluso alimentar a las aves. Y estaba diciendo, el reino de los cielos tiene tal poder que puede empezar con la comunidad más marginada, con la comunidad que podríamos pensar menos influyente, pero si se permite que el reino de Dios crezca en ese lugar, tiene el poder de transformar completamente una nación, sin necesidad de empezar por la gente que ya tiene poder hoy. ¿Estás conmigo? Mira, quiero unir un poquito cómo cerramos la semana pasada con esto. Uno de los aspectos del Salmo 72 que está hablando de cómo es este reino mesiánico es que este rey Mesías, Jesús, traería solución al problema de la pobreza. No habrían más pobres, en su reino no hay pobreza. Ahora, tú podrías pensar, o sea, para que en el mundo no haya pobreza, eso está bien difícil, y es difícil, ¿verdad? Pero en la Biblia encontramos que la iglesia primitiva logró solucionar eso. La Biblia dice que ellos lograron solucionar el problema de la pobreza. Y mira, justamente quiero conectarlo con lo que leíamos la semana pasada. La semana pasada estábamos leyendo el sermón de Pedro en el día de Pentecostés, a través del cual él dijo, la resurrección significa que Jesús es Señor, es Mesías, y que los últimos días, que significa que Él está reinando, ya comenzaron. Y la gente que creyó esto, lo tomó y empezó a vivir de una forma muy concreta. Quiero que leas conmigo. Hechos 2, 41 al 47. Dice aquí, después de que Pedro predicó, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Y todos los creyentes, la iglesia, se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles. Mira, esto es importante porque el reino de los cielos comienza con una nueva forma de pensar. Se dedicaban a la comunión fraternal, porque el reino es formar parte de una nueva familia, a participar juntos en las comidas. ¿Por qué? Porque ahí estaban entendiendo que el reino de los cielos es compartir con otros, y a la oración, porque el reino de los cielos se sostiene de la presencia de Dios. Pero ve lo que dice más adelante, verso 43. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Ellos empezaron a caminar en una vida comunitaria distinta a como los demás vivían. Pero mira, me salto un poquito a Hechos 4, unos meses después de que esta comunidad mesiánica comenzó. Hechos 4 dice, 4:32, todos los creyentes estaban unidos en corazón y en espíritu, y consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. Y dice aquí, y no había necesitados entre ellos. Otras traducciones dicen, y no habían pobres entre ellos,
porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. Mira, el reino de Dios dice que cuando el Mesías venga, Él tocará y no habrá pobreza. Pero esta comunidad ya experimentó eso en su tiempo. Entonces no es algo que solamente va a ser en el futuro, sino algo que podemos ver y a través de nuestra vida concreta hoy empezar a experimentar cada día más. La Biblia describe que esta comunidad cristiana, a través de la forma en la que vivían, pudieron resolver un problema que la Pax Romana no pudo hacer. Ellos pudieron traer justicia económica, y aunque tal vez alrededor de ellos mucha gente estaba luchando con necesidad económica, en la comunidad cristiana no había nadie que viviera en pobreza y no había nadie que pasara necesidad. Y no fue que ellos levantaron grandes orfanatos, no fue que ellos levantaron grandes financieras solidarias. Ellos simplemente, la forma en la que vivían, su tejido social, su comunidad, provocó que el reino de Dios se manifestara de tal manera que solucionaron la pobreza. ¿Estás aquí? Pero el punto es que la forma en la que el reino de Dios vino en ellos no fue a través del poder. Era gente marginada, era gente que tal vez para muchos no tenían ningún poder, pero que decidieron vivir tan radicalmente distinto que el reino de Dios creció en ellos. O sea, iglesia, lo que te estoy diciendo es que cuando nosotros nos dedicamos a vivir radicalmente diferente, el gobierno justo de Dios, su justicia, empieza a manifestarse en medio de nosotros. Ahora mira, ¿y por qué te digo radicalmente diferente? El reino de Dios no está creciendo no porque haya un mal gobierno, eso no es importante, no es la prioridad. La iglesia es la que se debe encargar de que el reino de Dios crezca. Lo que impide que veamos hoy un mayor crecimiento y una mayor realidad del reino de Dios en medio de nosotros no son los factores externos, es el pecado que está en medio de nosotros. Y algo del pecado que está en medio de la iglesia, en medio de nosotros, no el pecado de los que están afuera. ¿Por qué? Mira, ¿cómo resolvieron ellos la pobreza? Dice que el amor, la fraternidad era tan desorbitante, tan grande entre ellos, que estaban dispuestos a vender sus casas, a vender sus terrenos y repartir ese dinero a toda la comunidad para que entre todos pudieran resolver sus necesidades. O sea, piensa lo radical que es eso. Porque yo creo hoy que si hiciéramos una encuesta, nosotros tal vez hoy estamos más orando por casas y terrenos. ¿Quién está orando? Señor, necesito una casa. Señor, necesito un terreno. Pero yo creo que nadie está orando, Señor, dame la gracia y el amor para vender mi casa y repartirla entre los demás miembros de mi comunidad. Nadie está orando así, ¿va? ¿Por qué? Porque obviamente hay un temor a la escasez, hay un egoísmo, hay una visión distorsionada de que mi identidad está en cuántas casas tengo, en cuánto dinero tengo y que ahí está mi seguridad. Que ese pecado me impide vivir radicalmente diferente para ver el reino de Dios en mi comunidad. Esta iglesia, lo que venció no fue el gobierno romano, lo que venció no fue a los fariseos, vencieron su propio pecado, su propio egoísmo, que les permitió vivir radicalmente para poder ver este gobierno justo de Dios en medio de ellos. Ahora, y pongo el ejemplo concreto de la pobreza porque fue algo que resolvieron, pero si seguimos leyendo el libro de los Hechos y la historia de la iglesia, vemos que en la comunidad se resolvió el problema de los inmigrantes. En la comunidad se resolvió los huérfanos, porque amaban tanto que si un padre moría, ellos adoptaban al hijo que quedó huérfano y no había problema de orfandad. Ellos vieron que las viudas pudieran cubrir su necesidad, pero siempre el problema al que se enfrentaban era el pecado de la comunidad. Si ustedes leen algunas cartas, se van a dar cuenta que mucha gente quiso hacerse muy viva de esto. En la iglesia están resolviendo las necesidades. Mejor no trabajo y que la iglesia me mantenga. Y Pablo les dice, el que no trabaja, que no coma. Y saquen a ese de la comunidad porque está arruinando la comunidad con su pecado. Habían viudas que dice que como la iglesia cuidaba de las viudas, enviudaban jóvenes y entonces recibían de la iglesia algo para ellas y estaban, Pablo así dice, ¿verdad? Que se dedicaban simplemente a crear murmuración de casa en casa y por ociosas que no querían trabajar, solo se dedicaban a murmurar. Y Pablo dice, no, si una mujer joven es viuda, entonces o que su familia la cuide
o que también busque casarse y formar una nueva familia, porque por atender a aquellas que pueden trabajar, se está desatendiendo a las que no pueden trabajar. O sea, habían problemas que estaban tratando de evitar ese reino, pero el problema no era el gobierno, el problema no era nadie de afuera, el problema era el propio pecado de la iglesia. Y el Señor mostró que para que ese reino creciera era a través de la iglesia, y lo que necesitaba sacar era el pecado de la iglesia. Probablemente esta visión se ve muy radical cuando justamente un capítulo después, una pareja, Ananías y Zafira, que tal vez algunos han escuchado su historia, vendieron un terreno, pero se quisieron quedar con una parte de la ganancia, engañando esta generosidad radical de la comunidad de Dios. Y Dios decidió que era necesario aún quitarles la vida, porque el pecado iba a arruinar y detener el reino que estaba creciendo en medio de la iglesia. ¿Estás conmigo? Iglesia, cuando nosotros vivimos de una manera radicalmente distinta, venciendo el pecado por el poder del Espíritu, y por eso es que este reino necesitaba de la muerte y la resurrección de Jesús para romper con el poder del pecado y para que el Espíritu fuera lo que nos limpiara, para quitar ese impedimento que no permite que el reino de Dios se manifieste plenamente. Y yo creo que esta enseñanza o estos pasajes lo que deben hacer es elevar nuestra imaginación divina de Dios, de poder visualizar algo mayor. Porque, ok, si tú tienes los recursos para fundar una universidad, qué bueno, y hazlo. Para levantar un orfanato, qué bueno, y hazlo. Pero probablemente muchos de nosotros nos sentimos hoy que tenemos esos recursos y no fueron necesarios para la iglesia primitiva. Ellos simplemente en su comunidad local vivieron de tal manera, con tanto amor, con tanta integridad social, que en su comunidad se logró ver un reino diferente que solucionó la pobreza, que solucionó la orfandad, que solucionó la injusticia en su comunidad. O sea, ¿qué es lo que te quiero invitar a pensar? Mira, si no podemos ver la justicia de Dios con aquel que tenemos más cerca, es mentira que la vamos a ver y hacer con el que está lejos. Si no puedo empezar a ver este reino de Dios con mi familia, como con unidad más cercana, ni siquiera pienso en el de África o en aquel que estoy viendo, si no puedo ver ese amor y esa justicia en mi comunidad y en mi tejido social más cercano. Es más, este llamado a la justicia y al reino de Dios, ni siquiera lo pensemos tal vez hoy en la gente que está aquí en el auditorio, que tal vez ni siquiera sabes cómo se llaman cada uno de ellos. Pero ¿cómo podemos empezar a ver más de este reino? Empezando por nuestra comunidad más cercana. Si tú formas parte de una de las comunidades de la iglesia, ¿cómo pueden como comunidad empezar a vivir con un amor tan radical que tal vez afuera el mundo se esté cayendo en pedazos, pero en esa comunidad del reino de Dios está? Y no hay pobres, no hay necesitados, no hay huérfanos, porque el reino de Dios está en esa comunidad que ha decidido vivir radicalmente distinta, porque creen con todo su corazón que el Señor es Mesías, que Jesús está gobernando la tierra y que en ese lugar puede iniciar el reino de Dios. Entonces este reino se empezó a manifestar en una comunidad marginada, sin poder, pero fue creciendo como ese grano de mostaza, se fue extendiendo como esa levadura en la masa, llenando toda la ciudad, llenando todas las naciones, y hasta el día de hoy hemos sido tocados por ese reino que se ha ido extendiendo, cuando una comunidad pequeña que parece sin poder, sin capacidad de traer grandes cambios, decidió en lo pequeño vivir en el reino de Dios, y este reino crece. Es su naturaleza crecer, pero Dios nos está llamando hoy a que en nuestro círculo más íntimo y cercano podamos empezar a vivir esta radicalidad de reino, para que el reino justo de Dios se empiece a manifestar en medio de nosotros. Iglesia, Jesús ya está reinando, el reino de Dios ya está aquí. Lo que impide que crezca es nuestro propio pecado, pero por el poder de su Espíritu, Él puede transformarnos, irnos limpiando de nuestro egoísmo, de nuestra comparación, de todo aquello que esté impidiendo que Él crezca. Y cuando permitimos que el Espíritu se empiece a mover, su reino crece. Quiero que puedas leer, y vamos cerrando con esto, Salmo 72. Este salmo que leíamos termina con lo siguiente, verso 18, y dice: alaben al Señor, Dios de Israel, el único que hace semejantes maravillas. Alaben su glorioso nombre por siempre, y que toda la tierra
se llene de su gloria. Amén y amén. Iglesia, cuando nosotros permitimos que el reino de Dios crezca en medio de nosotros, poco a poco, toda la tierra se va a ir llenando de este reino, se va a ir llenando de esta gloria. La ciudad va a ser tocada por el reino de Dios a través de su iglesia. La nación va a ser tocada por el reino justo de Dios a través de su iglesia. No es necesario que el cambio venga de arriba, de los poderosos. Es necesario que la iglesia sea transformada por el Espíritu para que de ella el reino empiece a extenderse y empiece a transformar toda esta nación. ¿Por qué no te pones de pie hoy?